El romanticismo fue un movimiento artístico, cultural y literario que se desarrolló en Europa en el siglo XIX. Surgió como una reacción a la Ilustración y al neoclasicismo, que habían dominado el pensamiento y la cultura durante el siglo XVIII. Los orígenes del romanticismo se encuentran en Alemania, donde se desarrolló el Sturm und Drang, tempestad de ímpetu, un movimiento literario que rechazaba la razón y abogaba por la expresión emocional y la libertad individual. En España, el romanticismo llegó a finales del siglo XVIII y se desarrolló principalmente en la poesía, con autores como José Cadalso y Juan Meléndez Valdés. Por otra parte, el romanticismo en Francia se caracterizó por una exaltación de la emoción y la imaginación, así como por la exploración de lo sobrenatural y lo misterioso. Autores como Victor Hugo, Alfred de Musset y Charles Baudelaire fueron exponentes destacados de esta corriente literaria. Este movimiento tuvo una gran importancia en el mundo, ya que no solo se limitó a la literatura, sino que también influyó a la pintura, la música y la arquitectura. Fue un movimiento que enfatizó la individualidad, la emoción y la libertad creativa, y que abogó por la exploración de la naturaleza y lo sublime. Además, el romanticismo sentó las bases de muchas corrientes literarias y artísticas posteriores, como el realismo y el modernismo. El romanticismo surgió como una reacción contra las ideas racionalistas y clásicas de la Ilustración y la Revolución Francesa, y se centró en la exploración de los sentimientos, la emoción y la individualidad. En el romanticismo, el yo interior y la introspección adquirieron un papel fundamental, y se dio un gran valor a la naturaleza y a la fantasía. La literatura romántica fue muy variada, incluyendo desde poesía y prosa hasta teatro y ensayos. En la literatura, el romanticismo se caracteriza por la búsqueda de la libertad individual, la introspección y la exploración de los sentimientos y emociones humanas. Los poetas y escritores románticos creían que la imaginación y la intuición eran más importantes que la razón y la lógica, y su obra reflejaba esta filosofía. Además, la naturaleza y el amor fueron dos temas recurrentes en la literatura romántica. El arte también se vio influido por el romanticismo. Los artistas buscaban representar sus emociones y sentimientos a través de sus obras, y la naturaleza y la historia eran fuentes frecuentes de inspiración. La pintura romántica es conocida por sus colores brillantes, dramatismo y efectos atmosféricos, mientras que la música romántica se caracteriza por la intensidad emocional y la exploración de la introspección y la fantasía. La arquitectura también se vio afectada por el romanticismo. Los arquitectos comenzaron a diseñar edificios que reflejaban la personalidad y la individualidad de sus propietarios, y buscaron crear una arquitectura que fuera más emocional y afectiva que la arquitectura neoclásica anterior. Además, los arquitectos románticos buscaron integrar la naturaleza en sus diseños, creando edificios que parecían surgir de su entorno. En Francia, algunos de los autores más destacados del romanticismo fueron Victor Hugo y Alfred de Musset. Victor Hugo es conocido por su obra Los Miserables y Notre-Dame de París, mientras que de Musset es conocido por sus obras Confesiones de un hijo del siglo y La noche de mayo. En España, los autores más importantes del romanticismo fueron José de Espronceda, Gustavo Adolfo Bécquer y José Zorrilla. Espronceda es conocido por su obra El diablo mundo y El estudiante de Salamanca, mientras que Bécquer es conocido por sus rimas y leyendas, y José Zorrilla es conocido por su obra Don Juan Tenorio. En conclusión, el romanticismo fue un movimiento cultural y literario importante que tuvo un gran impacto en España y Francia, y que dejó un legado duradero en la cultura y las artes de ambos países. Su influencia se puede ver en la literatura, la arquitectura, el arte y la música, y sus autores y obras literarias siguen siendo populares y relevantes en el mundo.